Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos nuevamente en esta cuarentena cultural, un espacio para conocer la literatura de la memoria de Iván Perapinto y además para poder reflexionar acerca de las historias que contamos en cada relato. Así que, por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojitos, imagínense este nuevo cuento que les voy a relatar y ojalá que sea para ustedes un momento grato de reflexión. El cuento se llama Amor en tiempos de perros y está contextualizado en Iquique a comienzo del siglo XX, cuando la ciudad pasó también un momento difícil como el que hoy vivimos a raíz de las pestes, eh, a raíz de múltiples muertes que hubo en diversos sectores de la ciudad y, y cuenta la historia de una madre. Bueno, vamos de inmediato a la acción. Amor en tiempos de perros. Cuando contempló a la criatura en sus brazos, con su conciencia a medias, sintió, de súbito, deseos de llorar, de escapar lejos de ese hospital frío e inhóspito. Pero algo la contuvo, y solamente consiguió ceñirla en su vasto seno. Pobrecito Piriño, murmuró. Que tuviera vida le dolía, porque aún no había perdido la noción de la muerte que rondaba amenazante por el borde de la cama. Si bien para cualquier madre parir puede ser el acontecimiento más bello, más puro y más feliz de su vida, no obstante, para Genoveva, en esa hora menguada las cosas eran muy distintas. Por amor, había decidido traer al mundo a un niño que encarnaba lo más profundo que sentía por ese hombre que no le pertenecía ni nunca más volvería a ver. ¿Qué importa que mis sueños se hagan añicos? Que nadie esté a mi lado. Que todos me juzguen y me condenen, reflexionaba en su desazón. Lo que sí le inquietaba a más no poder era el hecho que en esos tiempos las probabilidades que un recién nacido pudiera sobrevivir eran escasísimas. De sobra lo sabía, y eso la hacía sentir al borde de un despeñadero. Desfilaron 2 horas muertas. En su cabeza dieron vuelta como una manga de viento odiseas recientes que no le daban respiro. El rostro airado de su padre, el silencio cómplice de Fresia, su madre, y la expresión de espanto de sus hermanas menores, refugiadas en sus cuartos. ¡Mierda! ¿Cómo se te ocurre venir a parir un crío cuando nos morimos de hambre? Y más encima un guacho. Si quieres tenerlo es cosa tuya. Eso sí, te largas de esta casa. Fue la cruel sentencia que recibió de los labios duros de su progenitor. En tal trance lloró, se lamentó. Señor, quítame la vida por haber tenido a este niño, clamó al cielo. De cualquier modo, su genuino y hondo sentimiento de madre era más grande que todo su dolor, lo que la hacía de inmediato desechar cualquier conducta destructiva. En ese catre arruinado estaba quieta, doliente e ignorada por los pocos hombres y mujeres de blanco que trajinaban de un lado para otro, cargando las camillas a enfermos y moribundos, entre quejidos y llantos. Las paredes, las ventanas, las puertas, las sábanas, en fin, todo olía a muerte y sangre. Hundida en los intervalos bajos, se sentía débil y los párpados no obedecían a la luz mortecina que iluminaba la blanca habitación. Una niebla untuosa venida del mar se había apoderado de su cuerpo, haciéndolo sudar desde sus sienes hasta sus piernas pasmadas.
extenuada como estaba, seguía urdiendo un modo de salvar a su crío de la desventura. La verdad que si hubiera algo terrible en su cabeza, era su tenacidad interior. Por eso no podía dejar a la deriva a esa carne de su carne. Para entonces el hospital estaba apostado en la zona alta del puerto, al lado de unos murallones de piedra y arena. Desde allí se podía observar el escarpado borde costero, la imponente torre de la iglesia San Gerardo, las casitas de tablas astillosas enarbolando sendas banderas negras, y también las otras, las más suntuosas, que sobresalían por sus colores, sus singulares miradores y su ostentación. En otra órbita, abstraído al ambiente enrarecido, el inocente dormía en un sueño plácido, con su rostro amoratado, y su piel tan delicada que parecía que la brisa marina cortante y fría podría en cualquier instante llegar a herirlo. En todo caso, la abundante y ondulante cabellera de la mujer, como si fuese una enredadera protectora, caía sobre el frágil y pálido cuerpecito que navegaba en una supuesta floresta copada de mariposas y pájaros, oriundos de las arboledas más bellas y frondosas jamás imaginadas. Sin que ella se diera cuenta, el cansancio la rindió. En tal estado sintió que el flujo de la vida pulsaba en su respiración y en el resto de sus sentidos. En ese breve período intentó encontrar la serenidad y el silencio, pero cuando se encaminaba por ese sendero onírico, una mano fuerte la remeció en el hombro. Señora, ¿me escucha? En pocas horas le daré el alta. No la voy a poder dejar más tiempo aquí. Necesitamos con urgencia esta cama, ya que tenemos muchos pacientes graves. Hay una epidemia en la ciudad muy grande. Ya no damos abasto. ¿Tiene algún familiar que la venga a buscar? Distanciadas resonaron las palabras del médico en sus oídos. En esa situación no supo qué responder, ni menos sabía qué iba a hacer. Sin más, atinó a fruncir el ceño y a bajar la vista, como si intuyera que algo terrible le podía pasar. Un poco antes que anclara el sol en el horizonte, unas manos raras la vistieron con su humilde ropaje. Detrás, en el más completo mutismo, un hombre de tez tostada la trasladó por un interminable pasillo hasta la puerta central. Sus piernas estaban enclenques. Avanzaba indecisa con su niño en los brazos, cubierto completamente con una mantilla blanca. Váyase con cuidado a su casa, una voz ronca le advirtió. Después sintió unas palmaditas en su espinazo y unos pasos que se alejaron. Aún con las dolencias del parto, solitaria, parada como un mástil, con una mano apoyada en los barrotes de fierro forjado de la verja, tendió la vista para todos lados. No tenía claridad qué rumbo iba a tomar. Se sentía anestesiada con el dolor, encallada como un vaquejel y más desconcertada que nunca. ¿A quién podía implorarle ayuda? No había nadie alrededor. De improviso, a muy corta distancia, divisó un gato negro. Su lomo estaba lleno de cicatrices y le faltaba la oreja izquierda. Gatito, gatito, dime, ¿qué camino debo seguir? Murmuró. Con esa sensación de abandono a cuesta y su juicio nublado, se atrevió a hacer esa pregunta un tanto desatinada al animal de aspecto desagradable. El felino, sin entender un ápice, con su cola gacha, invirtió sus verdes espejos de ojo hacia la mujer y dejó escapar un maullido seco y hambriento. En el acto, despojado de efecto, trepó el muro y se perdió entre medio de las malezas que cubrían al pequeño patio del hospital. Por supuesto, él tenía sus propias preocupaciones.
Trastabillando en su andar, Genoveva, arropada con su traje anochecido y decolorado por el sol, bajó de tranco en tranco por un sendero empinado que serpenteaba entre el descampado. El cielo crepuscular reflejaba una luminosidad roja que le confirió un carácter irreal a su marcado semblante desterrado. Aparentaba estar bañada por un aura enigmática que hacía recordar a los espejismos que se despliegan en la superficie del desierto. Caminó un lapso con sus ojos de niebla, reconociendo vagamente algunas casas humildes que yacían dispersas, hasta que llegó a una chacra protegida por una empalizada. Un hombre bajo, de mediana edad, arrancaba con sus rústicas manos la mala hierba espesa que cubría el terreno. Descansada en la cerca, pensó en solicitarle ayuda. Empero, antes que lo hiciera, el sujeto al mirarla de reojo hizo una mueca indefinible con su boca desdentada. Luego dio vuelta a la espalda y, sin escrutarla, se ocultó en una casucha que con un solo soplo de aire podría derrumbarse. El sentimiento de abandono caló más profundo en su ser. Pese a todo, respiró hondo. No podía permitirse entrar en desaliento. Permaneció un mediano rato retomando fuerza. Aturdida por la angustia, de vez en cuando miraba sin ver a las gaviotas que retornaban al cerro, al mar. Su mente buscaba abatida una luz, un gesto, una palabra solidaria, mas todo estaba desolado. Su mínima conciencia le aconsejó seguir su camino, aunque éste resultase nuboso. En eso estaba, sobre la explanada de una calle larga que terminaba en la playa, cuando vio que se acercaba una hembra alta, gorda, de hombros anchos. Vestía un traje ceñido al cuerpo, color rojo encendido y con lentejuelas. Tenía la barbilla fijada al pecho y su pelo rubio coloreado le bajaba sobre su cutis visiblemente marcado a consecuencia de un encuentro reciente con la viruela. Una vez a su lado, la extraña sin ningún recato, con sus ojos duros y afilados, le echó un vistazo de pies a cabeza. «Oye, hijita, vete de aquí. No quiero que me espantes a los clientes. Hay algunos que pasan tempranito. ¡Ya, afuera!». Con la boca torcida le ordenó. Genoveva cayó la boca. Estaba tan débil que no era capaz ni siquiera de balbucear una sílaba. Agachó la cabeza, sujetó con más ímpetu a su hijo y reanudó desalentada su marcha cuesta abajo. Había andado no más de una cuadra y media cuando chocó de frente con el cementerio. Sus paredes estaban derruidas, como si hubieran sufrido la arremetida de un terremoto. Una cruz de madera carcomida y grande reposaba sobre las ramas de un árbol mustio, tal si algún piadoso la hubiese dejado ahí después de un cataclismo. Aliviada, se sentó sobre una piedra grande y besó la frente de la criatura. De rebato, confundidos por las sombras y los muros tumbados, aparecieron dos muchachos flacos y mal vestidos. Venían apurados, brincando por sobre los tantos obstáculos que había en el terreno baldío. Cerca de la cruz se detuvieron. Uno de ellos, el más desgarbado, desembolsó de un costal un terno y un reloj de cadena. «Cabrito, no estuvo mal el trabajito». «Mira, no es mucho lo que conseguimos, pero con esta ropa y este relojito podremos salvar el puchero de unos días. Peor es mascar laucha, ¿no?», comentó con mucho entusiasmo y se sobó las manos. El otro, el más desnutrido, con unas risitas burlonas y un golpe de puño en la palma de su mano, celebró la ocurrencia de su compinche. «Ojo al charqui, cabro, en cualquier momento entierran otro ricachón», afirmó el sujeto del saco. Sin más demora, gritando improperios al viento, retomaron la carrera hasta extraviarse por un pasaje estrecho. Muy pronto, el bebé se despertó y, como si hubiese recibido un pellizco muy fuerte, empezó a llorar a mares.
La madre, llena de preocupación, lo meció, pero no consiguió aquietar su estado. Afligida, le hizo arrumaco con 100 divinas palabras que solamente las mamás saben hacer, pero ni con eso logró sosegarlo. Desconcertada, recurrió a un último recurso. Se desabotonó la parte superior del vestido, dejando al descubierto sus medianos senos. Con premura le puso el pezón en sus pequeñitos labios. Por arte de magia, el bebé, sin titubeo, con la boca bien abierta, chupó con hambre la escasa leche que salía. Una que otra vez paraba para coger el aire y reconocer que estaba riquísima. No había transcurrido ni 2 minutos cuando los labios se desprendieron de la tetilla con un nuevo llanto. Ya no había más leche y el chiquitito se sentía insatisfecho. Volvió a mecerlos, mientras entonaba una nana. Con todo, el angelito no puso freno a su queja. En eso estaba cuando súbitamente advirtió a un costado a un sujeto cincuentón, muy alto, de pelo cano y silueta esperpéntica, que semejaba retorcerse hacia su sombra. La miraba fijamente con sus pupilas alucinantes. En un comienzo se asustó, empero a los 2 segundos lo reconoció. Era ni más ni menos que Caricari, el chiflado del pueblo. El hombrecillo con la nariz de pico encorvado hacia abajo la olfateó detenidamente, guardando prudente distancia. Estaba claro que la leche lo seducía. Al poco andar, sus ojos se le subieron y luego bajaron, se le nublaron y después dejaron escapar unos goterones acuosos, como si en su mundo al garete aún albergara algún resabio de infancia. Caricari, con las manos sucias, se restregó toscamente los pómulos y después de un resuello masculló: guagua, guagua. De un bolsillo de su pantalón raído y pudriento extrajo un globo amarillo y lo infló. Globo, globo. Tartamudeó mientras dibujaba en sus labios leporinos una sonrisita similar a la de un buen niño, pero a la vez triste. Juguetón se acercó con el globo al bebé. Trataba de congraciarse, no obstante, el llanto no se detuvo. Al momento siguiente, inducido por un instinto peregrino, estiró su mano izquierda y con la punta de sus dedos rozó la cabecita del pequeñuelo. En aquel momento, cual efecto alquimista, una aura mágica envolvió al angelito, calmando poco a poco su giboteo. Asombrada la progenitora por vez primera, sonrió. Ciertamente esa fue la única ocasión que había experimentado un gesto de amistad y cariño. Plegó sus párpados y agradeció en silencio a Caricari. El sonido peculiar de un globo que se desinflaba le hizo abrir los ojos de inmediato. Delante de ella solo había oscuridad. Se quedó con un palmo de narices al comprobar que, del mismo modo fantasmal con que Caricari había aparecido, se esfumó sin dejar ningún indicio. Con todo, a la distancia siguió replicando su voz contenta: guagua, guagua. Una vez que en el ambiente extrañamente no se escuchó nada más que la respiración de la mujer, su semblante silente adquirió una efímera lozanía. Allí se quedó por un tiempo más. Aun cuando no tenía claro su camino, con esfuerzo se levantó y echó a andar. Para no tropezar, con suma cautela bajó una larga y angosta escala de piedra. ¡Qué suplicio para sus piernas fatigadas! Al llegar a una esquina donde había un gran montículo de basura encima de la calzada maltraída, vio por lo bajo a un par de ratas negras que solozaban comiendo unos desperdicios. A su costado, frente a una casucha de calaminas, se hallaba una carreta tirada por 2 caballos azabaches y esqueléticos.
Encima del carromato reposaban las nalgas de un hombre albino, vestido de mameluco, con las riendas en sus faldas. Fumaba sin preocupación. En ese minuto salieron de la humilde morada dos jóvenes de rostros huesudos y miradas oscuras y penetrantes. Cargaban en una camilla a una persona cubierta en una sábana de color incierto. Después de ponerla en el carruaje, uno de ellos se acercó al conductor. «Son 4 muertos. Dicen que el padre estaba cesante y que en su desesperación asesinó con un hacha a sus 3 hijos y luego se suicidó. ¡Qué mierda de vida! Parece que Dios se ha ensañado con nosotros. Vivimos puras calamidades nomás», exclamó. Genoveva, al enterarse de tal tragedia, se armó de coraje y apuró el tranco. Con la vista pegada al piso, esquivó el carromato y descendió los escalones hasta llegar a otra rinconera que se separaba en 2 pasajes. Ahí se quedó indecisa. No sabía por dónde enfilar, si por la derecha o por la izquierda. ¿A quién preguntar? La calle estaba vacía y las puertas de las casas estaban herméticamente cerradas, negriadas por el manto ya nocturno. En cuanto se persignó con devoción, tomó en definitiva el callejón derecho. No había andado más de 6 metros cuando chocó con un individuo con el torso descubierto tirado en el piso. Se quejaba de una dolencia atroz, mientras clavaba sus uñas largas y sucias a la altura de su vientre, provocándose sendas heridas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero!, gimió atormentado. En verdad moría de hambre. Penosamente, en aquella escena era muy común en esos tiempos de perros, tanto como los tropeles de niños, mujeres, viejos y jóvenes harapientos, vagando por las arterias terrosas, implorando una limosna, o en las playas acopiando los desperdicios que arrojaban las olas. Ante tal apremio, Genoveva se aproximó con la intención de socorrerlo, pero cuando estaba a un paso del abatido, distinguió la fuerte exhalación de su póstumo aliento. Quedó atónita y sin respiro. Más tensa que antes, volvió la vista atrás. De ahí que descubrió que el camino recorrido ya no existía. Una niebla marina y tupida se había apoderado de toda la zona con capacidad inmensa de cambiar las cosas. No se podía ver a más de 5 varas. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puedo escapar de esta pesadilla terrible? ¿Acaso es Dios que me da esta prueba para medir mi corazón de madre?, reflexionó con resignación. Besó una y otra vez al recién nacido, y con un mínimo de resto lo alzó a las alturas, suplicando a la providencia una clemencia que tardaba en aparecer. Pero en lugar de escuchar alguna señal celestial, su cabeza se inundó de una infinidad de ruidos entreverados: olas monótonas, voces confusas, ruegos de pan, campanas cansadas, traqueteo de un tren, viento entrando por los patios muertos, la sirena ronca de un barco y un remoto raspado de ollas vacías. De un momento a otro, por sobre todas esas transmisiones, se sobrepusieron unos ladridos furiosos y muy reales que venían del mismo callejón. Acosada por aquello, estrechó a su retoño al torso. A pesar de la niebla, reconoció, no tan lejos, a una manada de 5 perros grandes y siniestros. Como se puede presumir, el corazón parecía que se le iba a escapar del pecho. Pero ahora no era el momento de pensar en ella. La vida de su hijo estaba por sobre de la suya propia. Para el colmo de males, no tenía un sitio donde guarecerse. Estaba sometida a un estado francamente calamitoso. Gruñendo, ladrando y expulsando sus babas por todos lados, los canes irrumpieron como una hueste invasora.
Traída de ese espeluznante acoso, la madre presagiaba que dentro de poco tendría que dejar de ver el paisaje para siempre. Eso no importaba mucho. Lo único que la mortificaba era que su hijo pudiera salvarse de la inminente embestida de esas bestias. Deliberadamente retrocedió lo más que pudo, mientras miraba a su alrededor en búsqueda de algo para defenderse, al tanto que su criatura volvía a la carga en llanto. Uno de ellos, el tiñoso, tuerto, de cola enroscada y de pelaje pardo, diría el más feo de todos, se colocó a la vanguardia. Sus patas chuecas, con sus prominentes uñas, rasgaban el piso, mientras que su cuerpo lo recogía hacia atrás para tomar impulso y saltar sobre la infortunada. Ante el inminente descalabro, la madre advirtió que la invadía un vértigo, esa misma sensación de flaqueza que una vez de niña había sufrido cuando estuvo a merced del mar. Conforme el miedo iba creciendo, sintió que la saliva se tomaba, se, se hacía espesa, ácida y amarga. Resumaba un sudor por todos los poros del cuerpo, haciéndose pegajoso al mezclarse con la niebla extendida. Sus pulsaciones se aceleraban y sus músculos se comprimían, provocándole un padecimiento al tratar de mover sus extremidades. A pesar de todo, se sabía una mujer valiente y no tenía dudas que vendería cara su derrota. Dispuesta a luchar, dejó a su bebé en un costado del terreno y apretó sus puños, pero no alcanzó a hacer ningún movimiento, ya que el líder de la manada de sorpresa dio un tremendo brinco dándole una certera estocada de colmillos en su cuello, retrocediendo de inmediato para alistarse a un nuevo ataque. La cerviz, como si hubiese sido rebanada por una navaja, dejó escapar a chorro la sangre, mezclándose con la tierra salina. La desventurada, con una mano trató de comprimir la herida, pero estaba tan débil que a los segundos se desplomó. Con el corazón a punto de detenerse, estaba allí, a pocas horas de morir. Ahora los sanguinarios brutos tenían el campo libre para saciar su hambre. Esa hambre tan demoledora como aquella que sufrían los pobladores de esos lares. Cuando el infausto telón parecía caer en el callejón, por esos azares de la vida sobrevino lo inimaginable. Vaya a saber de qué lugar remoto apareció una perra blanca, corpulenta, peluda y despeinada, la que al percatarse de la desalmada cacería lanzó un ladrido impetuoso como si fuese una leona guerrera. Impresionados sus pares por el vozarrón, echaron por un momento marcha atrás. Ella, antes que reaccionaran, brincó como un atleta de salto largo hasta llegar justo delante del desamparado. Estaba dispuesta a defenderlo, de la misma manera como si lo hubiese hecho con su propio cachorro. De pronto, frente a frente quedaron la chascona y el tuerto. Por la proximidad, o quizás por el miedo, ambos permanecieron detenidos unos segundos, mostrando sus fieros dientes y ladrando esporádicamente. Mientras tanto, los demás retrocedían expectantes. Era una demostración de poder y coraje. El tuerto trató de morderle las patas a su contrincante, pero la intentona, su cuello terminó en el hocico de ésta, quien aprovechó el error para zarandearlo y herirlo gravemente en varias partes de su organismo debilucho. Instintivamente, el perro de un solo ojo se detuvo y retrocedió aullando de dolor. Más segura que nunca, la vencedora se atrevió a adelantarse mucho más, con su dentadura bañada en sangre. No fue necesario lidiar más, pues el resto de la pandilla, al ver que el líder se batía en retirada con sus patas vacilantes y quejándose de sus heridas, bajaron sus testas
apretaron sus hocicos y, refunfuñando por su derrota, caminaron detrás del vencido. En el intertanto que se desenvolvía el sanguinario combate, un torrente oscuro avanzaba hacia la conciencia de la mujer, desbaratando toda luz y convirtiendo su organismo en un lastre pesado e inerte. Sus lunas desorbitadas e inflamadas saltaban de sus órbitas y sus pensamientos se enredaban en una maleza fosca. Todavía caliente su cuerpo exangüe, rumiaba el amparo de su hijo. Tan solo su tosuda resistencia retrasaba la asunción de lo inevitable. En sus últimos instantes de existencia, entre medio de imágenes amorfas y confusas, con un hilo de vista creyó ver a un ángel blanco, de melena ensortijada, pero sin alas. La contemplaba carialegre, al tiempo que le acariciaba con suavidad sus manos y su rostro. Ángel mío, por compasión, protege a mi niño, balbuceó. Lo veraz es que el ángel que suponía presenciar no era ni más ni menos que nuestra perra heroína que se había aproximado a ella, dándole lengüetazo de piedad. Pasado ese gesto tierno y conmovedor, la chascona viró su cuerpo hacia el niño que lloriqueaba desconsoladamente. Y cuál loba luperca que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, se acostó a su lado, de tal manera que éste pudo alcanzar con sus labios las tetillas. Mientras tanto, los labios de la mujer, en aquel soplo de vida, pisaron una súplica necia. Después, en un brío escuálido, elevó su mano venosa al cielo y esbozó en el aire algo parecido a un rostro diminuto, al paso que un leve y diáfono sonido equivalente a una cadencia dulce y materna emergió de su glotis. En ese punto dramático, imaginó que unos labios diminutos, ocultos en la neblina, le succionaban suavemente sus senos, haciéndoles brotar un hilillo de lactosa densa, compuesta por átomos etéreos que cobijaban una mezcla de caricias, gestos, llantos y risitas. Entregada a esa quimera, sus párpados se encogieron contra las cuencas de sus ojos, desnudando el deleite del amor de madre que redimía en el sacrificio. Entonces, su débil corazón se abrió de punta a punta y dejó que todas esas cosas insignificantes de su hijo la penetraran por sus vasos sanguíneos, desterrando, grado a grado, el miedo y los latigazos de esos tiempos de perros. Paradójicamente, plena, una sonrisa tomó estatura en sus labios casi incoloros, como si sus congojas se fundiesen en una onda cálida de sangre que por última vez conmovía sus venas. Ni más ni menos, a la misma hora que todo aquel gentío en procesión subía con sus cabezas gachas y rostros sombríos al vapor sin destino, y los facinerosos solían emborracharse de júbilo en el palacio de cristal, el celaje cortó su rostro, sus labios se paralizaron y su vista quedó encallada en una mancha blanca y cristalizada. Pero nada termina del todo, nada menos el amor de madre. Allí está, pues quieta y fantasmal, emboscada en las casas añosas del puerto, todos los días gira, corre y vuela con su niño en el aire, amagando el destino funesto de la profecía, la que jamás podría lapidar el dolor de nuestras coronas de cúpulo. Este ha sido el cuento que les he traído, Amor en tiempos de perros. Y bueno, hay una analogía con los tiempos presentes también por los trances que pasamos. Y
y creemos que solamente el amor, la unidad, la solidaridad, la lucha mancomunada podrá superar no solamente este trance que vivimos actualmente, sino que también todos los otros temas, problemáticas sociales que han quedado pendientes y que seguramente seguirán presentes para buscar una solución a las grandes mayorías. Ha sido un placer compartir con ustedes este cuento, espero que les haya agradado y les prometo, mañana vuelvo a estar aquí en este canal personal que hemos titulado Cuarentena Cultural. Hasta siempre, amigas y amigos.